Sean bienvenidos. ¿Por qué Cleopatra es tan famosa después de 2000 años? ¿Cómo es posible que todavía salga en películas, revistas, libros? ¿Cómo ella pudo ser reina del antiguo Egipto? ¿Cómo ella pudo iniciar el gran y último florecimiento de un Egipto con el gran imperio de Roma? Esta sociedad no era patriarcal. Todo esto por fin hoy lo vas a entender. Vas a saber el contexto histórico, qué pasó con Julio César, qué pasó con Marco Antonio, todas las estratagemas políticas que ella pudo lograr. Era una mujer altamente inteligente. Así que bienvenidos a ¿Qué bola con Cleopatra? Nació el 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Tuvo 5 hijos, 3 matrimonios, 4 hermanos, hija de Ptolomeo XII y Cleopatra V. Realmente su nombre es Cleopatra VII. De hecho, Cleopatra era un nombre bastante común en la antigüedad. A Ptolomeo XII, su padre, le decían el flautista, que se pasaba todo el rato tocando la flauta en los palacios de Alejandría. Este hombre no era muy importante, no tuvo grandes dotes, lo botaron una vez de Egipto y volvió. De hecho, mató a Berenice IV, una de sus hijas. El tipo no era murió en el 51 a.C., dejando a Cleopatra con 17 años frente al trono, gobernando junto con su hermano Ptolomeo XIV. De 10 años se casaron por conveniencia. Ella perteneció a la dinastía Ptolemaica. La dinastía Ptolemaica controló Egipto durante casi 3 siglos, del 305 al 300 ante nuestra era, cayendo finalmente ante los romanos. Curiosamente, mientras gobernaban Egipto, nunca se convirtieron en egipcios. Ellos no se consideraban egipcios. En vez de eso, se aislaron en la capital Alejandría, una ciudad que fue imaginada por Alejandro Magno. El famoso faro de Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría. Ella siempre se cuidó y se preparó muchísimo para ser gobernante de Egipto. Su sueño siempre fue traer las glorias pasadas a Egipto. Fue la única de la dinastía Ptolemaica que hablaba un egipcio fluido, sin necesidad de intérpretes. Se dice que hablaba griego, sirio, armenio, latín y hebreo. Como les contaba, la influencia de la biblioteca de Alejandría, y siendo Alejandría un centro cultural tan importante, influenció muchísimo en su preparación. Ella se preparó en retórica, música, literatura. De hecho, la Ilíada y Homero eran sus favoritos. Ciencias políticas, matemáticas, astrología, astronomía y hasta medicina. Fue una mujer tan importante y tan influyente en la historia. El filósofo francés Pascal llegó a decir que si el tamaño de su nariz hubiese sido más pequeño, la faz de la Tierra completa hubiese sido totalmente diferente. Volviendo a su adolescencia, se pasaba el día entero peleando con su hermano. No tenía grandes dotes. La historia lo recoge como una persona insípida, no era inteligente, no tenía grandes conocimientos. La historia lo ve bastante fuerte. Finalmente la exilió hacia Siria cuando ella tenía apenas 21 años, acusada de traición por haber contactado con los romanos, cosa que fue cierta. Necesitaba apoyo político, fuerza, y fue amenazada de muerte si volvía a Egipto. De hecho, no la mataron porque pudo escaparse antes. Pero aquí realmente los que mandaban eran los eunucos. En este caso, el jefe de los eunucos, Potinio, era el que manipulaba al hermano y el que realmente tenía el control de todo. La historia igual lo recoge como una persona bastante desagradable, en general chismoso, conspirador. Pero aquí viene un punto de giro importantísimo en su vida. Con 21 años, ella es exiliada y en paralelo estalla la Segunda Gran Guerra Civil Romana. Para hacerles el cuento bien corto, porque esto amerita un video más. Segunda Guerra Civil Romana estalla cuando el primer triunvirato se rompe entre Craso, Julio César y Pompeyo. Craso muere en combate. La hija de Julio César, Julia, muere dando a luz, que esta era esposa de Pompeyo el Grande o Pompeyo Magno. El hecho que termina de desencadenar es cuando César cruza el Rubicón. César estaba en las Galias y el Rubicón era la frontera entre las Galias y Cisalpina e Italia. El Rubicón, este famoso río Rubicón, debe su nombre a la piedra rubí, dado que hay unos minerales en su cauce que hacen que este cambie y coja un color rojizo. Como dato curioso, para que veas que me lo trabajo. Y bueno, se empieza a desencadenar una serie de eventos. César empieza a tomar toda Italia, con alguna que otra escaramuza, una pequeña batalla por aquí y por allá, pero al final lo toma prácticamente sin resistencia. Pompeyo huye a Grecia. César va a Hispania, acaba con las tropas pompeyanas ahí, con una sola batalla, los demás se rindieron. Vira a Grecia. Para hacerle la historia bien resumida, esto es un proceso histórico complejo. Ya todo el mundo conocido: Europa, Asia, África, lo que llamaríamos Medio Oriente, Grecia, mismo
Egipto y hallaremos ahí. César vence a Pompeyo Magno en la importantísima batalla de Farsalia el 9 de agosto del 48 a.C. Pompeyo contaba con unos 50.000 hombres, mientras que César contaba con unos 30.000 hombres, pero en la caballería era aún más desigual. César contaba con aproximadamente 1.000 jinetes y Pompeyo contaba con 6.700 jinetes. Al ser derrotado, huye hacia Alejandría. Él tenía contactos, de hecho fue proclamado de manera honorífica tutor de Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Al llegar a Alejandría, y aquí ven cómo se empieza a causalizar todo. Les cuento esto para que sepan cómo se causalizó todo. Sin esta guerra, sin esta batalla que les conté, la historia de Cleopatra hubiese sido realmente muy diferente. Los tres mandamases de Alejandría, al saber que Pompeyo se aproxima hacia ellos, derrotado, prácticamente sin oportunidad de tomar el poder, se enfrentan a una situación bien difícil. Primero, si aceptan a Pompeyo, se alimentarían con César, ya este siendo el hombre más poderoso de su momento. O sea, Pompeyo se convertiría en el amo de ellos, reclutaría tropas y los pondría en la gran guerra civil romana, cosa que no les convenía, y se pondrían como enemigos de César. Ninguna opción era segura para ellos. Entonces hagan conclusión de asesinar a Pompeyo para congraciarse con César y no buscarse más enemigos. Esto sucedió el 28 de septiembre del 48 a.C. Aquí se expresa la famosa frase de Teodoto, uno de los que tomó la decisión de asesinarlo, que dijo: los muertos no muerden. A los pocos días llega César, le entregan la cabeza de Pompeyo. Este queda horrorizado porque a él lo mataron de una forma brutal. Manda a asesinar a los conspiradores, a los que mataron a Pompeyo. Se dice que lloró al ver la cabeza, porque ellos en el pasado habían hecho amistad, fueron familia. Entonces, volviendo a la vida de Cleopatra, ¿por qué es tan importante esto? Porque esto hace que se desencadene lo que al final fue el mandato de Cleopatra. Ella, al saber que ya estaba César ahí, que tenía un poder fuerte, que era un genio militar, por eso le conté lo de la batalla de Farsalia, y sus 8 años en la Galia conquistándola, pues estaba en los cielos abiertos. Se dice que navegó durante 8 días en el río Nilo y se las arregló para entrar en la habitación de César. La leyenda cuenta que Apolodoro, un traficante de la época, fue la que le sirvió de cómplice, la enredaron en papiro y se la ingeniaron para dejarla en la habitación de César. Al entrar, realmente no se sabe cómo fue que reaccionó. Al encontrarse a una muchacha de 21 años, la reina de Egipto de 21 años en su habitación, envuelta en papiro. Entonces esto crea un punto de inflexión en su vida. Ellos tienen un romance, de hecho llegan a tener un hijo, Cesarión, que significa pequeño César. Entonces que le hacía falta el control de Egipto, tomar Egipto para Roma, para abastecer de grano a Roma, para abastecerse a él en la guerra, porque si bien Pompeyo ya había muerto, todavía quedaban los hijos de él y quedaban tropas leales a Pompeyo. La guerra no había terminado, aunque ya para este punto estaba prácticamente ganada, pero pone a Cleopatra en el trono, la hace la reina de Egipto, última reina de Egipto. Esto no le cayó bien a su hermano, que eran los eunucos de su hermano los que tenían el control, y está la llamada guerra de Alejandría del 48 al 47 a.C. Alejandría queda sitiada, César tenía pocas tropas, estaba esperando a que el resto de su ejército llegara. Se cuenta que un eunuco de reino había leído los libros de César, había hecho 8, al momento había escrito 8 libros, comentarios sobre la guerra de las Galias. Hace exactamente lo que César había aconsejado como gran estratega que era. Los deja sin agua, los rodea, les corta los suministros. No fue fácil. Al final llegan el resto de tropas, Cleopatra se afianza en el poder, él gana la guerra. De Cleopatra se dice que era una experta en las artes sexuales. Es un poco injusto porque realmente era muy inteligente y tenía grandes conocimientos, porque no pasó a la historia como experta en artes sexuales. Tampoco lo dudo, Uno de sus apodos era Merichane, o la boca de los 10.000 hombres. También otro apodo era Chelión, la mujer de los gruesos labios. Se cuenta de todo de ella, que era experta en felaciones. Pero también esto tiene que ver un poco con el mito que sus contemporáneos tejieron al haber estado con César, al haber tenido amantes tan influyentes y poderosos, o de hecho haber tenido los amantes más poderosos de su tiempo. César ahoga a Ptolomeo XIII, empieza a compartir el trono con Ptolomeo XV. Ella lo envenena, también manda envenenar a Arsinoe.
La dinastía tolemaica es tristemente célebre por asesinarse entre sí y envenenarse. César tenía 54 años y cuando tiene romance con ella, 21. Bueno, en este punto, cuando termina la guerra de Alejandría, que empieza el noviazgo de ellos, ella toma el poder de Egipto, ella se vuelve la reina de Egipto. Y en este punto también quiero dejar la primera parte del video, la segunda parte la subiré el jueves de la semana que viene, porque es un tema bastante abarcador y quería profundizar bastante en hacerlo demasiado largo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes, déjenos en la caja de comentarios qué les parece, déjenos su opinión, déjenos recomendaciones también para otros videos y otras investigaciones. Y hasta aquí.